Hola, en este video vamos a ver el proceso que tenemos para el manejo de factoraje en el módulo DSL Factura Electrónica. Y este proceso comienza, digamos, con la creación de una factura de forma normal para un cliente. El tema es que esta factura va a ser pagada a través de factoraje, es decir, hay un tercero involucrado en la operación y este tercero es realmente quien nos va a hacer el pago de la factura y después nos va a cobrar una comisión por ello. Así que el complemento de recepción de pago va a tener que ser emitido al que nos está pagando, que es el tercero, incluyendo el monto de la comisión que nos está cobrando. Entonces, bueno, el proceso nace con la creación de una factura normal que estamos viendo aquí en la pantalla de proceso automático que ya generamos, la factura A20323, que ya está timbrada. Podemos aquí consultar y es una factura por 785,204. Entonces ya tenemos nuestra factura timbrada. El siguiente paso es que tenemos que indicarle que esta factura va a ser manejada con factoraje. Esto es importante porque si no hacemos esta indicación, el sistema no tiene forma de saber que los pagos aplicados a esta factura van a llevar una parte adicional registrada en otro pago que va a representar el monto del factoraje. Entonces, el monto de la comisión que nos están cobrando por el concepto del factoraje. Entonces, es muy importante que cuando tengamos este tipo de manejos para ciertas facturas, pues hagamos la indicación de que la factura va a ser manejada de esa forma. Entonces, vamos a buscar en esta pantalla, que es una pantalla nueva, que vamos a ver en nuestro menú, aquí que se llama factoraje y comisiones, y vamos a poner la referencia que es A 20323, o era 323, correcto. 323, la seleccionamos y aquí está. Entonces, este es nuestro documento. Aquí se fijan, esta columna nos indica el manejo, es decir, cómo se va a manejar esta factura. O sea, la queremos manejar su pago propiamente con factoraje, con comisión descontada o de forma estándar. Este de forma estándar, digamos que es el omisión. Siempre que creamos una factura en cual, no importa qué módulo provenga, pues se va a considerar por default que su manejo va a ser estándar, es decir, sin factoraje, sin comisión descontada. Si queremos que la factura sea manejada de forma especial, es que vendremos a esta pantalla, la marcaremos y le diremos que lo maneje con factoraje, con el botón de acá abajo. Lo hacemos y entonces ya la factura queda indicada que su manejo será factoraje. Entonces, bueno, esto realmente para efectos de la factura no tiene ningún efecto. Lo vamos a hacer después de que la factura es timbrada para que luego al registrar el pago sí tengamos una consecuencia. ¿Cuál es la regla normalmente para el procesamiento de pagos? Pues ya sea que sea en el mes pasado o que sea en el mes actual, pero tienen que estar completamente aplicados. Y con que cumplan con esa condición, con que estén totalmente aplicados, el módulo los va a considerar para su proceso. Entonces vamos a crear un pago. Vamos a suponer que por este factoraje nos cobran alrededor del 3%, unos 24,000 pesos, pensemos. Entonces vamos a crear un primer pago normal para nuestro cliente. Le decimos que va a ser un folio fiscal porque si queremos que se timbre el complemento, nos asigna nuestro folio y no vamos a pagar el total, vamos a pagar aproximadamente 24,000 pesos menos. Entonces vamos a ponerle que nos pagan 764,000 pesos, ¿no? 700, sí, pueden ser 760,000 para dejar el resto. 760,000 es lo que nos están pagando. Digamos que la empresa de factoraje nos va a pagar este dinero, realmente la transferencia que nos hace es por este monto, y la diferencia entre este monto y el total de la factura es lo que nos está cobrando de comisión por este proceso de factoraje. En este caso 25,204 lo estamos dejando como una comisión que nos va a pagar, que nos va a cobrar pues la empresa de factoraje. Entonces, bueno, creamos nuestro pago. Si se fijan, el pago en sí está totalmente aplicado, es decir, los 760,000 pesos que vale el pago, que es lo que tenemos registrado en bancos,
está realmente aplicado en su totalidad a nuestro cliente al que le hacemos la factura normalmente. Es decir, el cliente aquí no cambia ni va a cambiar. El cliente siempre vamos a usar aquel cliente al que le facturamos, capturamos nuestro pago, lo liberamos y en este momento el proceso automático de factura electrónica en un manejo tradicional haría el proceso del pago y generaría el complemento. Entonces, si yo le doy a activar para forzar el procesamiento, pues sí detecta el pago, pero no lo procesa, no lo timbra. Vamos a proceso manual, control manual de proceso, ya hemos visto estas pantallas en otros videos. Control de manual de proceso, si consultamos el pago que acabamos de crear, que no me sé la referencia, pero sí el cliente, entonces ponemos el cliente y le pedimos que nos muestre los pagos de este cliente. Entonces aquí tenemos este pago que está detectado, que fue el último que registramos por los 760,000 pesos, que no está procesado, los somos 760,000 pesos, y que se detuvo su procesamiento y la causa que aquí nos indica es que el documento pagado con factoraje tiene saldo. Es decir, la condicionante para que este pago sea procesado es que aquel documento que estamos aplicándole el pago, al que estamos aplicándole el pago, puede ser uno, pueden ser varios documentos, pero todos ellos tienen que quedar totalmente pagados. ¿Y cómo es que van a quedar totalmente pagados si realmente el cliente nos depositó, la empresa de factoraje nos depositó solo 760,000 pesos? Lo demás se lo cobró de comisión. Bueno, tenemos que hacer el registro de esa comisión también, como si fuera un pago dentro del módulo de cuentas por cobrar, igual dirigido al mismo cliente. Sabemos que este dinero no entró en bancos, entonces un punto importante cuando hagan este procedimiento es que la cuenta de banco que se utilice no sea la de bancos, que sea una cuenta puente, donde vamos a controlar que este, que este dinero que nos está cobrando de comisión también sea registrado en la contraparte, en cuentas por pagar, porque realmente se lo estamos pagando a la empresa de facturaje y nos va a dar una factura por ello, pero se lo estamos pagando o se lo está cobrando, digamos, al momento que nos hace el pago de la factura que está manejándose por este medio. Entonces seleccionamos nuestro cliente, al mismo que le emitimos la factura. El cliente no cambia, repito, pero vamos a ver aquí, ahorita les voy a explicar cómo es que se va a procesar el complemento de pago. Hay dos puntos importantes aquí. Este pago, número uno, tiene que afectarnos, como les digo, a una cuenta contable que no sea la de bancos. Entonces ahorita la vamos a cambiar. Pero antes que eso, nosotros tendríamos que haber configurado en la parte de folios del SAT una serie que vamos a utilizar específicamente para el factoraje. Se fijan aquí a la derecha, dice que el tipo de documento es pago factoraje. Y este tipo de documento le hace saber al módulo que se trata de un folio que podríamos considerar como fiscal, pero que realmente no me va a crear un complemento de pago independiente. Es decir, yo nunca voy a tener un complemento de pago con la serie FAC, porque esa la estoy definiendo como una serie para el factoraje y siempre va a aparecer como un pago incluido dentro de un pago principal. En este caso, el pago principal es el de los 760,000 pesos que registramos hace un momento. Ese va a quedar, digamos, fungiendo como un pago principal en esta operación. Y este segundo pago que vamos a registrar con la serie FAC, lo voy a capturar aquí el número manualmente, pero tendrán un botón también para asignar esta numeración de factoraje. Aquí sigue el número 3. Ya tenemos nuestro número de serie de folio, pues, que nos indica que es un folio fiscal no timbrado. Y nunca se va a timbrar, como les digo, pero tiene que tener como la propiedad de estar definido como folio fiscal para poder ser aplicado a una factura fiscal. Recuerden que aquí tenemos validaciones que impiden que apliquemos un folio que sea no fiscal a una factura que sí es fiscal. Entonces, de esta forma, definiéndolo como folio fiscal, pues podemos controlar que estas reglas que definimos se sigan manteniendo. Entonces vamos a capturar este pago que va a ser por el resto de la factura, los 25,204
pesos, 25,204 con 0 centavos. Ya está. Vamos justo a aplicar esa misma cantidad al documento, 25,204, que vamos a aplicarle a la factura, que es el saldo que nos quedaba pendiente, 25,204. Ya con esto pagamos por completo la factura, pero el punto que se me olvidaba es que tiene que ser eh, una cuenta que no sea realmente la de bancos. Como les digo, aquí tendremos que crear una cuenta puente para controlar este saldo que estamos teniendo en la parte de comisiones descontadas por el concepto de factoraje. Entonces aquí podremos tener una cuenta que se llame tal cual, tal vez cuenta control factoraje o cuenta control comisiones, ¿no? Voy a tomar yo esta cuenta puente promociones, nada más para usar una distinta a la de bancos, que es lo que realmente queremos lograr, ¿no? Entonces vamos aquí a capturar el pago con esta cuenta de banco. Espero tenerla configurada en emisión de efectivo, parece que sí. Y de esa forma no afectamos realmente a bancos. Liberamos el lote. Ahora, esto es importante también para efectos de conciliación. Recuerden que en el banco yo solo tengo un depósito por 760,000 pesos. Yo no tengo un depósito por el monto que era el original de la factura. Tengo menos dinero, ¿no? Entonces sí es importante que tomemos en cuenta para este registro, que no afectemos a la cuenta de banco, para no afectar también la parte de conciliación bancaria. Bien, ya está registrado, lo liberamos. Y después de liberarlo, el módulo de factura electrónica ya va a tomar el pago porque ya está el documento totalmente pagado, que esa era la condición que estaba indicándonos el proceso, control manual de proceso, nos decía que el documento pagado o factoraje tenía saldo y que por eso no había podido procesar este pago, el PA 025065 no había sido posible procesarlo porque la factura que pagaba estaba indicada que se manejaba con factoraje y todavía tenía saldo abierto. Ahora la factura ya no tiene saldo abierto, por lo tanto debería ya de tomarlo el proceso automático. Lo vamos a activar de nuevo y ya debe tomar el pago que estaba pendiente de procesarse. Aquí está. Ya está procesado. Y ahora viene algo también interesante. Les decía que este pago no va a salir, el complemento el complemento de pago no va a salir hacia el cliente. O sea, tiene que salir hacia aquella empresa que nos está haciendo el servicio de factoraje, porque es la que realmente nos pagó. Entonces este complemento, si lo vemos, ya no está dirigido a nuestro cliente principal. Vamos a abrir aquí la pantalla de clientes para mostrarle cómo hicimos esta asociación. Tenemos también aquí un campo nuevo. El cliente que usamos en todo el proceso, en la captura de los pagos, fue el 00 Test FAC de pruebas factoraje. Si nosotros damos F4 para ver todos los campos, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta columna adicional que se llama cliente factoraje. Y aquí le estamos diciendo de dónde tome los datos para efectos de este complemento recepción de pagos. Es decir, el RFC y el nombre del cliente ya no lo va a tomar del cliente principal con estos datos, sino lo va a tomar del cliente que se llama cliente factoraje. Se fijan, aquí tenemos este RFC que es CBS, al que debería de ir dirigida, bueno, a este RFC fue dirigida la factura. Pero el complemento de recepción de pagos quedó asociado con el cliente factoraje para efectos del complemento, no para efectos de Dynamics. En Dynamics, nuestros pagos y todo lo demás está registrado en nuestro cliente porque es ahí donde tenemos que capturarlo. Queda saldada la factura totalmente, la cuenta de clientes ya queda totalmente saldada también. Pero si checamos acá, el RFC de este cliente, pues no es el mismo. El de nosotros empezaba con CBS, el del primer cliente que usamos para la prueba, y este va a comenzar con otras iniciales. Lo vamos a ver en un momento. Acá está el cliente que se llama factoraje, que tenemos que tener configurado en esta pantalla de clientes para FE y que por lo tanto tiene que existir también en nuestro módulo de cuentas por cobrar, pero que nunca vamos a registrar realmente ningún documento en este cliente. Es un cliente nada más
que nos permite, digamos, que seguir el mismo flujo de proceso que seguimos para una factura electrónica normal, para un complemento de recepción de pagos, seguir el mismo flujo de proceso de tomar la información del cliente de donde está registrada. Entonces, en este caso, este cliente llamado factoraje, pues tiene otro RFC totalmente distinto y ese es al que quedó asociado el complemento de recepción de pago. Vamos a verlo acá, vemos el XML y tenemos que el complemento está dirigido a esta otra compañía, no al cliente de pruebas factoraje, sino a empresa de factoraje, que es la que realmente nos hizo el pago. Y en el pago vamos a ver este pago de 760,000 pesos, que fue el primer pago registrado a la factura 323. Y después de este pago nos quedaba este saldo, que es la comisión que nos cobró la compañía. Y tenemos un segundo pago dentro del mismo CFDI, que es por los 25,204 y que la forma de pago es 17, que es compensación. Y esta es la forma de pago que está planteado que debe utilizarse para indicar esta comisión que nos está cobrando de forma automática la compañía de factoraje, que después nos dará una factura por estos mismos 25,204 que tendríamos que registrar en el lado de cuentas por pagar y que tendremos también que registrar su pago contra la cuenta puente que usamos para el control. ¿Se acuerdan que el pago lo capturamos apuntando a una cuenta que no era la de bancos, sino a una cuenta de control de comisiones por concepto de factoraje, que debería quedar en cero cuando completemos el ciclo? Es decir, aquí que me falta, pues registrar en cuentas por pagar la factura que la empresa de factoraje me emite por estos 25,204 y registrar su pago, nada más que no es un pago que yo esté emitiendo desde un banco tampoco, es un pago que estoy realmente sacando, por así decir, desde la cuenta de control de comisiones descontadas por concepto de factoraje. Entonces esta cuenta va a quedar en cero porque cuando tuvimos el ingreso le hice un cargo y cuando hagamos el pago de la factura que la empresa de factoraje me entregue, pues le estaré haciendo un abono y quedará en cero su saldo. Eh, entonces, bueno, vamos a tener esta característica en estos complementos que tienen dos secciones. Normalmente en los complementos que hacemos desde el módulo cuentas por cobrar solamente vemos una sección de pagos 10, que es la que nos indica pues el pago recibido. Sí, con una o muchas facturas, aquí también podríamos tener una o n facturas por este concepto de factoraje, y sus aplicaciones tanto en la parte principal que nos están pagando, que nos están realmente depositando, que son los 760, como en la parte que nos descuentan por concepto de comisión. Entonces, aquí se fijan, mi saldo anterior era 25,204, que se refleja en mi segunda referencia a esta misma factura, 25,204, y se está descontando ya, quedándome el documento totalmente pagado, porque se están refiriendo el pago al mismo documento que teníamos en la parte de arriba, ¿no? Esto es importante, es decir, si tuviéramos dos facturas que nos están pagando, pues la aplicación no la debemos de hacer como que todo en el primer pago a la primera y segunda factura tal vez, y el segundo, la comisión descontada solo a la segunda factura. Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? La verdad es que no habría ninguna diferencia. De todas maneras nos va a salir la suma al final, es decir, la suma total del importe de las facturas que están siendo pagadas va a quedar saldado de forma correcta, no importa si se capturan a dos facturas el pago en el principal o con el monto principal y a una tercera factura, digamos, el pago del monto de comisión que me están cobrando. O sea, supongan que aquí en vez de tener una factura hubiéramos tenido dos y que la suma de las facturas hubiera sido los 785, nada más que mi primera factura era por justo los 760 y mi segunda factura por los 25, pues simplemente aquí habríamos tenido la primera factura totalmente pagada con este dinero y la segunda factura totalmente pagada con la parte de la comisión que se está descontando. Eso no hace ninguna diferencia para efectos del complemento que vamos a generar y el sistema automáticamente pondrá el control como debe ser, es decir, el número del pago que se le aplica. Por ejemplo, aquí vemos que la parcialidad en este segundo pago pues es 2 porque es el segundo pago aplicado realmente a este CFDI que estamos viendo aquí. Entonces, importante pues que
el complemento fue emitido realmente a la empresa de factoraje, ya no fue emitido a nuestro cliente porque no fue el cliente el que nos pagó, sino la empresa de factoraje. Y ya después, cuando la empresa de factoraje haga la cobranza al cliente, pues el cliente le tendrá, digo, la empresa de factoraje le tendrá que emitir un complemento de recepción de pago al cliente, ¿no? Ya eso ya es un tema que no nos compete a nosotros, sino a la empresa que realiza el servicio de factoraje. Bien, esto es básicamente la forma en la que estamos resolviendo esta necesidad del factoraje. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Tenemos como una primera parte el crear los folios que vamos a utilizar en estos complementos de recepción de pagos, en la configuración del módulo. En folios solicitados al SAT tenemos que definir alguna serie que vamos a usar únicamente para registrar los pagos que van a quedar como complemento. Como les decía, yo nunca voy a emitir un CFDI de esta serie porque está indicado que es pago factoraje. Entonces, primer paso, configurar esta serie para utilizar como pago factoraje. Segundo paso, se crea nuestra factura normal, como siempre lo hacemos, pero en la parte de factoraje y comisiones le indicamos que esa factura en específico va a ser eh, controlada o va a ser su pago manejado como factoraje, ¿no? Eso lo hacemos en esta pantalla, indicándole cuál factura queremos que se comporte de esa manera con este botón de factoraje. Tercer paso, capturamos nuestro pago normal, el primero, el principal, digamos, aquel del dinero que estamos recibiendo. Lo capturamos de forma natural, normal, afectando a la cuenta de bancos. Y el segundo pago que registremos por el monto de la comisión descontada debe de ir a la cuenta puente que estemos usando, a la cuenta de control, con la serie definida para efectos de factoraje. Y es entonces cuando la factura está realmente por completo pagada, es cuando la vamos a poder procesar, cuando realmente vamos a obtener su CFDI, no antes. O sea, si la factura no está o no queda totalmente pagada, quiere decir que nos falta registrar todavía la parte complementaria de la comisión que nos están descontando. Bien, esto es todo para efectos de esta solución, pues se requiere, por supuesto, actualizar la versión del módulo para tener acceso a esta parte y hacer esta pequeña configuración. Gracias.